fuerza está en ti, mi corazón te canta, que eres el único Salvador, para siempre mi escudo, para siempre tú mi Dios. Prefiero estar un día en tu casa, prefiero escoger estar a tu puerta. Mejor sería un día en tu casa antes de verme lejos de tu presencia. Hola, buenas tardes hermanos, ¿cómo les va? Vamos a compartir la palabra del Señor hoy de un varón. Vamos a hablar de un varón llamado Saulo. Este varón tuvo un encuentro con el Señor, pero antes sucedieron algunas cosas que vamos a compartir en la palabra del Señor que están en el libro de Hechos. Hechos 7, 57 en adelante. Vamos a ver algunas partes donde por primera vez aparece Saulo. Y en esta ocasión, Saulo está presente en un momento muy difícil para la vida de los cristianos. Los cristianos estaban viviendo la persecución, estaban siendo castigados, azotados por predicar la palabra del Señor. Ya habían pasado un tiempo de que Jesús había ascendido a los cielos, y cuando Jesús se va, los cristianos reciben el Espíritu Santo y comienzan a predicar por todo lugar. Y estamos más o menos situados en el año 36 después de Cristo, cuando lo toman a Esteban. Esteban empezó a predicar la palabra del Señor con denuedo. Esteban era un joven que no callaba ante lo que él tenía para decir, y lo toman los fariseos, los saduceos, lo toman a Esteban y lo llevan fuera de la ciudad, lo empiezan a apedrear, y para poder llegar a hacer esto tuvieron que pagarle a unos testigos falsos que decían que él blasfemaba contra Dios. Entonces Esteban, luego de poder entregar, tuvo la posibilidad de poder predicar en ese momento a aquellos que estaban acechando contra su vida, y dice la palabra del Señor que en el 58, Hechos 7:58, dice que sacaron las ropas de este joven y la pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Empezaron a apedrearlo mientras él invocaba, mientras Esteban decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, mientras estaba siendo apedreado, clamó a gran voz y le dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esas fueron sus últimas palabras, el clamor que Esteban elevó hacia Dios: no les tomes en cuenta este pecado. Y allí él estaba orando por Saulo y por todos aquellos. Aunque Saulo no tomó una piedra para tirársela a Esteban, fue parte, ¿sí? Porque él dice que consentía en su muerte, el 8:1, consentía en su muerte. Y en ese momento dice la palabra que había mucha persecución de la iglesia de Jerusalén. Todos, dice, que fueron esparcidos de Judea, de Samaria, y únicamente los apóstoles quedaron allí en Jerusalén. Y luego de que lo entierran a Esteban, Saulo empieza a asolar a la iglesia. Y él entraba casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel.
hasta ese momento no se había escuchado de Saulo. Saulo había sido enseñado a los pies de Gamaliel. Entonces, cuando él pasa el ministerio de Jesús, el tiempo en que Jesús estuvo en su ministerio, se cree que Saulo vuelve a Tarso. Por eso él no conocía a Jesús, no sabía quién era. Sabía por el dicho de los demás que había sido un hombre que lo habían crucificado y que luego todos decían, los discípulos decían que había resucitado, pero ellos no creían en esto, no creían que Jesús había resucitado, no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, él comenzó a pedir cartas y más autorizaciones para ir en contra del pueblo de Dios, de los hijos de Dios que habían recibido a Jesús en su corazón. Y saben que hay una experiencia tremenda que tiene este Saulo mientras iba a Damasco. Vamos a estar compartiendo en el libro de Hechos 9, cuando habla ahí acerca del testimonio de cómo conoce al Señor Saulo. Pero antes que veamos esto, quiero que compartamos en el libro de Juan 18, versículo 4, un acontecimiento que hubo muy parecido, y fue cuando vinieron a arrestar a Jesús. Vinieron toda la turba a arrestarlo a Jesús en el monte, y dice que también con ellos venía Judas. Cuando ellos vienen, Jesús sale a su encuentro. Jesús había dejado a sus discípulos atrás porque él no quería que los discípulos también fuesen azotados ni perseguidos en ese momento. Y entonces, cuando pasa esto, Jesús se dirige a ellos y le dice: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús solamente respondió: yo soy. Cuando Jesús respondió esto, dice que todos retrocedieron y cayeron a tierra. Un episodio que se repite cuando Saulo conoce a Jesús. Y de esta manera, Saulo conoce a Jesús. Muy parecida a la experiencia, pero no hubo el mismo resultado, porque esta turba, cuando vieron que cayeron en tierra, cuando Jesús dice: yo soy, ahí tenían la oportunidad de ver que no era un hombre común, era el Hijo de Dios, y que se manifestaba de esta forma, que ante él decir yo soy, ellos, algo pasó que cayeron en tierra, pero no tomaron en cuenta esto, porque estaban tan enojados y tan decididos a arremeter contra Jesús. Y en este caso, Saulo venía ya preparado, iba camino a Damasco. Damasco estaba a 213 kilómetros de Jerusalén, entonces me imagino que él venía preparado, con carruaje, venía preparado con todo lo que iba a necesitar para trasladar a todos los cristianos que iba a apresar y llevarlos a Jerusalén. Y ahí es cuando Dios tenía algo diferente para la vida de Saulo. Saulo era un hombre preparado, Saulo era un hombre que había estudiado, era un hombre de mucho poder, el gobierno le había dado poder. Pero, ¿qué pasaba? Había alguien que estaba sobre él y que él todavía no lo conocía. Todo lo que había hecho hasta el momento lo había hecho en ignorancia. Pero cuando Jesús aparece en el camino a Saulo, antes que él entre en la ciudad, dice así, vamos a compartirlo en Hechos 9, desde el 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Acá vemos reflejado en esta parte que hemos leído cómo Saulo tuvo este encuentro con alguien superior a todo lo que él llevaba, superior por quienes él estaba avalado, ¿sí? Por los gobernantes, por el sumo sacerdote, tenía todas las autorizaciones. Entonces él tenía ancho, y ahora voy a hacer que estos callen, que estos no hablen más, los voy a callar de alguna forma, voy a tomar los presos y los llevo a Jerusalén, seguramente que esto los va a hacer callar. Pero no sabía que ese día iba a cambiar para siempre en su vida, que iba a ser un antes y un después. Eso pasa cuando nosotros conocemos al Señor. El día en que nos encontramos, que tenemos este encuentro con el Señor, nuestras vidas cambian rotundamente y comenzamos a ver las cosas totalmente diferentes. Este Saulo comenzó a tener otra mirada de quién era Jesús al que habían predicado. Para él era a un hombre revolucionario que lo habían matado, él no creía que había resucitado. Pero ¿saben lo que me impacta de Saulo? Es que él, cuando cae en tierra, lo primero que dice: ¿quién eres, Señor? Inmediatamente sabe que era alguien que estaba sobre él, que tenía más poder que él. Reconoce inmediatamente, allí postrado en tierra, que había alguien que era mucho más poderoso que él. Inmediatamente él hace este acto, allí postrado: ¿quién eres, Señor? Jesús le responde, porque la voz del Señor viene inmediatamente a hablarnos cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que hay alguien superior. Entonces, en ese momento, ¿qué hace? Dice que temblando, tembloroso, él se dirige nuevamente y ahora sí, le dice: Señor. Inmediatamente pasó algo dentro de su corazón, de su vida, algo que transformó la mirada de Saulo y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este es el título del mensaje de hoy. ¿Quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Son palabras muy profundas para mí que tuvo este varón y que yo las pienso siempre. Qué importante que le digamos siempre: Señor, ¿quién eres? Yo quiero conocerte más. Sé algo, he estudiado, he experimentado, pero yo quiero conocerte más. ¿Quién eres, Señor? Y luego decirle: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres? Eso implica una disposición inmediata en la vida de Saulo. Deja atrás todo lo que él traía, deja atrás el odio, deja atrás la amenaza que él traía. Aunque las personas que estaban ahí escuchaban la voz, pero no sabían de qué se trataba, vieron el resplandor y inmediatamente el trato siguió para él. Inmediatamente él dice: ¿qué tengo que hacer? Bueno, Jesús le dijo: entra en la ciudad y se te va a decir qué tenés que hacer. Así que se hizo valer por esas personas que lo acompañaron y lo llevaron hasta Damasco. Entraron en la ciudad y allí él comienza un ayuno, un trato de Dios, un ayuno de 3 días, un ayuno que no sabemos si él quiso o él estaba tan atónito de todo lo que estaba pasando que no le dio hambre,
dice que no podía ver porque él quedó por ese resplandor ciego, no pudo ver. Y creo que eso Dios lo permitió para poder tratar con Saulo, poder tratar en intimidad, para que él no vea nada, no vea que podía hacer llamar a alguien para que lo venga a ayudar. No, estaba él y Jesús. Jesús comenzó un trato con él en ese momento por 3 días. Al tercer día, él tiene un sueño, tiene una visión, y que a la vez que Saulo tuvo esa visión, Dios habló también con Ananías. Ananías, junto con todo el pueblo, estaban aterrados, sabiendo que se les venía encima, porque venía Saulo. Ya había llegado la noticia que los iban a llevar presos. Ellos estaban tan decididos a seguir predicando que no les interesaba. Pero sí, él dice, cuando Jesús le dice, vas a ir a tal lugar, a tal punto de la ciudad, y vas a llevar una palabra, vas a orar por Saulo, vas a decirle lo que yo te diga. Qué tremendo que fue en ese momento, me imagino, para Ananías, ¿sí? Porque el Señor le dice, él ha visto ya una visión y vio a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Él ya estaba adelantado, Saulo, a lo que iba a acontecer. Dios le permitió para que él tenga confianza cuando recibiera esa visita. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún ahora trae autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es como que, Señor, yo te lo estoy haciendo saber, porque capaz que vos no estás enterado de que este hombre nos va a arrestar, nos va a llevar presos. Pero Dios sabe todo, sabía todo. Entonces le está diciendo a él, justamente, ahora vas a ir y vas a orar por él. Le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Qué tremendo ministerio estaba por delante. Saulo no tenía idea todavía. ¿Qué le esperaba? ¿Qué iba a pasar con él? Solamente estaba dispuesto a que alguien le diga qué tenía que hacer. Y entonces le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya Ananías estaba notificado. Saulo no lo sabía. Pero creo que Ananías no tenía idea de quién era ese varón y lo que Dios iba a hacer con él. Creo que cuando estaba allí Saulo a los pies cuando le pusieron en sus pies la ropa, cuando iban a matar a Esteban, él estaba consintiendo en esa muerte y se le veía, ¿no? Era un hombre joven, con toda la fuerza, y ahora van a saber esto, lo que le va a pasar. Pero ¿qué pasa? Jesús ya lo estaba mirando, transformado, ya estaba viendo aún su final, estaba viendo cómo iba a transcurrir cada día de su vida, cómo iba a ser testigo de lo que él hoy negaba. Qué tremendo es. Así somos en las manos del Señor. ¿Sabes que Dios te está mirando hoy tal como estás? Te está mirando con tus defectos, con tus virtudes, te está viendo así, pero también está viendo tu final, está viendo lo que va a hacer con tu vida. Ve el producto terminado, como yo digo siempre. En cambio, nosotros no sabemos lo que nos va a pasar mañana. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos en las manos del Señor, en las manos de Dios estamos seguros. Lo importante es que sepamos para qué hemos venido a esta tierra. ¿Cuál es el fin de que hemos nacido en este tiempo? Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos que no sabemos cuánto más
vamos a estar en esta tierra. Lo importante es que día a día sepas qué hacer. Es que le digas al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Inmediatamente cuando él dijo eso, Dios empezó a bajar línea de todo lo que él tenía que hacer, Saulo. Y en este proceso de tiempo, Saulo está allí en su habitación solo, sin comer, ciego. ¿Y qué dice? Que cuando entra Ananías, ¿sí?, pone manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cosas importantes para destacar. Inmediatamente Ananías le dijo: hermano Saulo. Lo tomó como un hermano suyo. No se presentó ahí: así te quería ver, ¿sí? Ahora me toca a mí. Ahora te voy a dar una buena paliza por todo lo que le hiciste a todos mis hermanos. No. Inmediatamente hubo un corazón perdonador. ¿Por qué? Porque Dios estaba en él. Dios estaba en la vida de Ananías, en tal forma que él fue y le hizo a su enemigo, que era hasta ese momento un bien. Oró por su vida, no solamente para que reciba la vista, sino para que sea lleno del Espíritu Santo. ¡Qué grandioso! Imagínense esa escena. Minutos, horas, días, 3 días atrás, Saulo era un perseguidor. Era una persona que dice que la muerte estaba en él, porque él quería dar muerte a los hijos de Dios. 3 días más tarde, era un hombre lleno del Espíritu Santo, siendo preparado para llevar la palabra de Dios. Ahora, quiero que veamos en el libro de Hechos, capítulo 22, es donde Saulo relata un poco, ya siendo Pablo, relata qué fue lo que le dijo a Ananías. Dice: vino a mí, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Así que inmediatamente Pablo, en esa hora, Saulo se levanta de ese lugar, recibe la palabra y se bautiza. Ahí no había muchos testigos, estaba solo Ananías, pero él recibe el bautismo también, el doble bautismo, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Así que luego, desde allí, Saulo comienza a predicar en Damasco y comienza a decirles que ahora sí, yo creo, este es el Hijo de Dios, creo en Jesucristo, creo que Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban atónitos y decían que ¿cómo? Este no es el que asolaba Jerusalén, a los que invocó. Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. No entendían nada, porque ellos habían perdido esta parte de la película. No sabían todavía la experiencia que había tenido Saulo. No le creían, estaban ahí como, ¿cómo? Este que nos quería matar ahora nos dice que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Y dice que Pablo, en el 22, Pablo dice que mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Así que, importante, para que nosotros veamos esto
¿no? Que en este tiempo la iglesia va a ser perseguida. Ya está siendo perseguida, pero viene aún más, cosas difíciles, porque son los últimos tiempos. Debemos estar preparados, debemos procurar tener este encuentro con el Señor cada día, no el día domingo solamente, no cuando tengo un apuro, cada día tengo que conocer más al Señor. Quiero conocerte más, Señor, para poder decirle a los demás lo que yo he vivido, ¿sí? A veces queremos contar experiencias de otro. Sí, son buenas, pero no es lo mismo que lo hayas vivido vos. No es lo mismo que sea tu experiencia. Así que en esta hora quiero que vayamos finalizando. Hay mucho para decir en este proceso. Hay mucho para hablar. Pero ¿sabés qué? Quiero que podamos hacernos algunas preguntas en esta hora. Y la primera que nos podemos hacer es esta: ¿tengo un corazón perdonador para aquellas personas que nos han hecho daño o nos han hecho la guerra por ser cristianos? ¿Tengo ese corazón perdonador? No me respondas a mí, respóndete vos. ¿Estoy con ese corazón amplio para perdonar a aquellas personas que me han perseguido por ser hija de Dios, hijo de Dios, en el trabajo, en la escuela, y que después, al pasar el tiempo, han conocido al Señor? Esos que se burlaban, esos que me hicieron la trampa, ¿hoy los puedo perdonar? A los que están rodeándome en la casa, que una vez me hicieron la guerra, hoy están con el Señor, hoy conocieron, el velo cayó, cayeron las escamas de sus ojos, como pasó con Saulo. Hoy he podido perdonar. Es importante que te hagas esa pregunta, para que no quieras hacerle pasar a esa persona lo que te hizo pasar a vos. No quiere Dios esto. Segunda pregunta: ¿estoy dispuesto a orar para que Dios bendiga a esa persona? Sabes que si no has perdonado, es difícil orar por una bendición. Cuando no hemos perdonado, no queremos que al otro le vaya bien. Nos gozamos con esa persona y le decimos: Señor, síguela bendiciendo, porque estoy escuchando cómo predica, cómo le has dado sabiduría. ¿Lo estamos haciendo? Podemos preguntarnos esto. Es importante que en este tiempo, cuando va a venir la persecución, que en este tiempo estemos preparados para orar y para bendecir a aquellos que en un momento nos han maldecido. Tercera pregunta: ¿le he preguntado al Señor qué quieres que yo haga? ¿Le has preguntado una vez, otra vez, o cuando termines esa tarea que Dios te dio, le has vuelto a decir: y ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con ese corazón dispuesto. Acá están mis manos, acá está mi vida, Señor. ¿Para qué te puedo servir? Otra pregunta: ¿he sido obediente a su voz? Qué importante. Saulo inmediatamente se levantó de ese lugar, fue bautizado y salió a predicar. Fue obediente porque Dios le dijo: para esto te he levantado, para que le lleves el mensaje a los gentiles, para que mi nombre sea conocido ante los magistrados, ante las autoridades. Y así fue. Saulo obedeció en todo lo que Dios le mandó. Y la última pregunta: ¿estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor? Y esta pregunta es la que tenemos que tener en nuestras vidas hoy, más que nunca. ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor? Porque cuando se viene la persecución, quizá vamos a ser ejecutados, vamos a ir presos, vamos a ser vituperados, nos van a escupir, nos van a bofetear por predicar la verdad, por predicar la palabra del Señor. ¿Estás dispuesto?
¿Podés llegar a decir, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Podés decirlo desde tu corazón, convencido de que si hoy tenés que dar tu vida por Cristo, vas a ir a un lugar mejor? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Respondételo vos. Y si todavía no estás dispuesto, todavía tenés dudas, todavía tenés que ir a preguntarte, a buscar en mi mente, ¿y qué pasaría con mi familia, con mis hijos, con mi padre, con mi novia, mi novio? ¿Qué pasa conmigo? El que ama la vida la perderá, ¿sí? Y el que aborrece su vida, la ganará. El que tiene menos la vida para entregarla para Jesús. Es difícil esto. Creo que esta pregunta no todos los días nos las hacemos. Saben que Saulo, luego convertido en Pablo, Dios le cambia su nombre y lo hace apóstol. Él parte a la presencia del Señor en Roma, fue decapitado en el año 58. Entre los años 58 y 67, durante el gobierno de Nerón, él entrega su vida. Pero sabes que él está en la presencia del Señor, está disfrutando. Hay muchas cosas que le vamos a preguntar, detalles que no sabemos de la vida de Pablo, de la conversión de Pablo, cuando vino en ese momento a ir contra los cristianos. Un día se la vas a preguntar y Dios te la va a responder cuando estemos en su presencia. Pero hoy es el día importante en que nos replanteemos todas estas cosas, ¿sí? Si estoy siendo obediente, si puedo orar por aquel que me maldijo, que me hizo daño, si lo puedo bendecir, si lo puedo perdonar, si le estoy diciendo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero que te quedes con esas preguntas. Y si vos querés, después me las pedís, te las vuelvo a dar. Pero es importante que este tiempo que Dios nos está dando, lo busquemos. Escudriñemos la palabra, oremos, vayamos en intimidad con el Señor, porque ahí es donde Él nos va a revelar cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. ¿Sabes que te va a revelar cosas a vos que no me las va a revelar a mí? Por eso Dios quiere que seamos personas que busquemos el rostro de Dios en intimidad, a solas, ahí donde no está nadie, donde nadie va a saber, no va a salir en el Face cuánto tiempo estás, no importa. Es el tiempo de calidad que le brindas al Señor para que Él te pueda revelar lo que quiere hacer con tu vida. Dios te bendiga. Vamos a orar en esta hora pidiéndole al Señor que así como Saulo, un hombre que fue transformada su vida y entregó su vida, cada día él estaba amenazado de muerte, cada día procuraban su muerte, pero él estaba tomado de la mano del Señor. Sabés que si vos sabés para qué te llamó el Señor, no te preocupa cuántos días vas a vivir. Lo que te va a preocupar es hacer la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, clamamos a ti para pedirte tu fortaleza en estos tiempos que se vienen. Señor, que seamos como Saulo, Señor, que no tuvo temor de llevar tu palabra, aunque no le creían. Señor, que él había tenido una conversión, no le importó, él siguió predicando tu palabra. Te pudo conocer de tal forma que él podía vivir tomado de tu mano, Señor, aún en la cárcel, preso, azotado. Señor, no lo entristecía eso, sino que se tenía por digno de haber sido, Señor, azotado por tu causa. Que así sea en tu pueblo, que así sea en nosotros, Señor, que nos sintamos dignos, Señor, Dios mío, de poder tener esta palabra en nuestra boca y no importa lo que pase, que esa palabra dé resultado y muchos te conozcan a través de lo que tú pongas en nuestros corazones. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.